y con PEN. ¿Cómo llegas a PEN? Supongo que empezaste en PEN México, ¿no es cierto? Sí, yo empecé en PEN México en 2013. Yo estuve le di muchísimo seguimiento a PEN. Lo que pasa es que cambiaban los respectivos directivos y demás. Y de repente me tocó un equipo con el que coincidí en ese entonces. Había habido un cambio de presidencia. Salía Jennifer Clement y entraba Alinda Birov, que ella pues falleció hace 3 años. Sí. Entonces, yo estuve en comunicación con Aline, luego con Alicia Quiñones. En ese entonces hubo una presentación, un lanzamiento de un blog del PEN sueco, que es el Dissident Blog, el blog de los disidentes, Sí. y fue aquí en la Embajada de Suecia en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, ahí me dijeron a Aline y a Alicia que podía pues participar y bueno, participar como público, ¿no? Pero entonces fui, me acerqué a ellas, estaba todo el mundo, Jennifer Clement, otras personas del PEN desde entonces, y bueno, desde ahí empezó. Hubo esta oportunidad de integrarme como miembro, luego empecé siendo vocal, luego el siguiente año fui tesorera, que creo que es lo más complicado de todas las posiciones siempre. He sido tesorero, así que sé de qué se trata. Hoy es Gustavo Sí. Bedrosian, que tuvo la mala idea de decir que era ingeniero alguna vez y dijimos, debe saber de números, pobre muchacho, y ahí está, Pasa en todos los PEN haciendo un gran trabajo. Sí, sí. Sí, no, es que aparte hay que estar recordándole a toda la gente que tiene que depositar o pagar su cuota y no eres el más querido, ¿no? Pero No, ni hablar. no, por eso nadie está haciendo fila para el puesto de tesorero. Pero Es la bueno, rifa del tigre, pero bueno, sí, entonces, pues sí, estuve en esta posición y luego hubo otro cambio, hubo elecciones en PEN México ajá, y yo por motivos de trabajo y tal me despegué un rato hasta que fue el Congreso en la India, el sí, Congreso Internacional y entonces ya pues me postulé para ser miembro de este comité de búsqueda porque es un comité muy peculiar, o sea, no, es un comité que sobre todo trabaja al interior de PEN y la cuestión es dar seguimiento y de alguna manera estimular, ¿no?, a los miembros a que se postulen a cargos de elección ajá, y sobre todo bajo una visión de representatividad de todas las cuestiones, ¿no?, de país, o sea, geográfica, de género, sí, étnica, en eso consiste. Entonces quedé como parte de este comité, se elige a los miembros que lo integran y ya entre los miembros del comité ya eligen a su titular, a su chair o a su ujú, coordinador. Cuando yo fui parte del comité había otra directora, otra coordinadora. Ella renunció el año pasado, en marzo, y entonces entre los miembros del comité hicimos nuestra elección y ya pues me quedé yo con la rifa del tigre. Me gustan estas rifas. y, o sea que tenés contacto en tu búsqueda con todos los centros PEN del mundo. Sí, es lo ideal, o sea, nosotros como el comité, tanto yo como la chair o la coordinadora, pero también los miembros, estamos constantemente intercambiando información, ya sea que nosotros nos acerquemos a algunos miembros que les veamos posibilidades o interés para que ellos puedan interesarse en el proceso a su vez, que eso Ujú, es muy político al final, ¿no? Porque tampoco puede ser tan evidente, tienes que estar como sondeando, pero sobre todo ocurre a la inversa, que los miembros se acercan a nosotros o se acercan a la gente de la junta directiva o a los titulares de sus propios centros en los distintos países y demás, y entonces ya nos buscan. Sí claro. puede ocurrir de estas vías. Ujú. El otro día entrevistamos a Urtzi Urruticoechea, Ay, apellido magnífico. complicado si los hay, el referente Yo del, nunca la segunda sílaba, la tercera sílaba. sí, el referente vasco. Y Sí. también tenés que ver con eso, con quienes presiden los comités, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera tenemos que darle seguimiento. O sea, en el caso de las elecciones dentro de los comités son procesos muy de ellos, o sea, ellos tienen también sus protocolos y demás. Y ahí lo que hacemos nosotros como comité de búsqueda es notificar a los miembros y estar presente durante esa sesión en la que en las que van a tener lugar las elecciones, un poco para
anunciar el protocolo, dar los resultados. Eso es una intervención al final muy puntual, porque también ellos pues tienen muy claras, ¿no? Cómo llevan a cabo las reglas de su juego. Entonces participamos un poco como para validar, para orientar, para hacer acto de presencia. Uh-huh. Bueno, siempre lo recalcamos, nuestros cargos son absolutamente voluntarios, son ad honorem, pero cuando participan de ¿están obligados ustedes a participar de los congresos internacionales? Sí, bueno, aquí como miembros del comité de búsqueda, sí, la idea es que participemos. ¿Te refieres a los distintos comités que hay a lo largo del año? Sí. Sí, estamos considerados a estar físicamente, bueno, ahorita es otra la realidad, claro, por lo menos en 2. Ajá. O sea, si en situaciones naturales o bueno, normales, lo ideal era que estuviéramos presentes en el Congreso Internacional que suele ser entre septiembre y octubre, sí, y además en otro congreso reunión de comité que tuviera lugar en Europa. Esos son los que al menos sí nos cubren los gastos para ir, ¿no? Ya en los demás, pues lo ideal es que uno vea la manera de ir, como por ejemplo hace 2 años que fue... hubo la reunión anual del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos fue en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí. Y, por ejemplo, en ese caso, a la que era entonces la titular del Comité de Búsqueda, no le podían financiar el viaje ni demás. Entonces, al final, ¿quién fue? Un poco en representación del Comité de Búsqueda fue Urtzi, porque Urtzi además era parte de este comité del que ahorita es el titular, ¿no? Entonces, él un poco como que nos hizo un breviario de qué había pasado y tal, y un poco de cosas fácticas y datos, y otro poco de chisme que nunca está peleado, ¿no? No, por supuesto, es lo más interesante de estos encuentros. Claro, sí. Y ¿te vas a presentar nuevamente para una elección para el comité? Sí, yo espero que sí, yo tengo en la mira que sí. Yo no sé cómo pinta este año, alguien me decía que va a estar peor que el pasado. Bueno, yo tengo esperanzas de que las cosas mejoren, no, pero en lo personal sí me gustaría volver a postularme. En esta ocasión tenemos 3 posiciones, digamos, vacantes en el comité de búsqueda, porque 2 de ellas ya están cubiertas. Sí. Una con Milagro Socorro, que es la presidenta de PEN Venezuela, y otra con Desale Berek, que él es del PEN Eritrea en el exilio. Ajá. Y bueno, quedan 3 lugares que serían los míos y los de Antonio de la Roca, que es el presidente del PEN Trieste, y además que podemos reelegirnos nosotros porque llevamos un periodo, nos queda otro. Y también hay uno más que está Antonio integra el comité. Sí, Antonio es parte del comité. Qué bueno. Él ha estado en otras funciones también dentro de PEN, estuvo en la junta directiva, se postuló en 2016 para la secretaria internacional también, sí, pero que Catherine, y bueno, sí, él tiene muchísimo tiempo en PEN y se lo conoce de la A a la Z, o sea que es un privilegio también para mí, sí, tener a alguien que es una enciclopedia del PEN. Absolutamente. Vos sabés que me saludó en un momento por Messenger y me escribía muy bien en español, entonces le digo, ¿vos hablas español? Me contesta, por supuesto. Y yo digo, por supuesto, ¿por qué? Si es italiano. Y ahí me cuenta su historia, que estuvo 4 años o algo así en Colombia, pero habla extraordinariamente bien el español. Sí, lo habla perfecto. Es algo que ayuda mucho a la gente que trabaja en estos comités, el manejo de idiomas, ¿no? En tu caso seguramente hablas bien inglés. Sí, pues sí, es la idea, pero lo que me llama mucho la atención de Antonio es que te maneja como el argot y cosas muy locales de México, de Colombia, de otros países. Te sientes en casa. Sí. Bueno, qué bueno estás. Y nosotros aquí conocimos también a Milagro Socorro, que vino hace 2 años. Ahora entiendo que está en Noruega, ¿no es cierto? Pero sigue siendo la presidente de PEN sí. Venezuela. Sí, ella además ahorita está impartiendo un curso que tiene que ver con el discurso de Estados Unidos a lo largo de los últimos años. Ajá. Y bueno,
me platicó un poco más porque nos mandó el banner, digamos, y lo compartimos, pero cuando pude hablar con ella me dio más detalles y es un poco el discurso del imperio, Sí. pero también a través del arte, ¿no? Del discurso artístico, cinematográfico, etc. Entonces está muy interesante. No he podido tomarlo porque no sé a qué hora lo podría hacer, tan saturados que estamos, pero a lo mejor para recomendarlo. Sí, bueno, ese es también un problema con las comunicaciones en PEN, ¿no? Los horarios tan disímiles. Cuando fue el Congreso de noviembre, realmente venía complicado la participación de países como Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Por- Sí, por ejemplo, ahora que hemos tenido reuniones en el board, a veces algunos miembros, justo porque les tocaría la reunión a las 3 de la mañana o 4 de la mañana de su tiempo, Ujú. lo que hacen es que envían por adelantado como un brief, ¿no? Con los puntos o su reporte. Sí, es complicado ahorita que estamos todos así. Sí, 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 dispersos. Acá Gabriel, mi compañero, que es secretario de PEN, No, quería tiene, preguntarle, la escuchaba sí. hablar y digo, vos que tenés la posibilidad de mirar un poco por arriba de los distintos PEN, ¿cómo ves la participación de PEN en Latinoamérica? ¿Está siendo una herramienta o está haciéndose una herramienta cada vez más necesaria para hacer observatorios de lo que es la libertad de expresión, en contra de la desinformación que se ve en tantos países, a favor de la comunicación como un derecho humano? Sí, desde luego, es clave. Yo lo he visto desde que me integré, porque, bueno, desafortunadamente tiempos anteriores es un poco el registro, pero que personalmente yo lo atestigüe, desde que me integré sí he visto como una mayor, digamos, un mayor empuje para la voz de los países de América Latina y cada uno con su problemática, ¿no? Aunque de pronto son problemáticas compartidas. Por supuesto, la inmigración, el trato a los migrantes, la intervención de Estados Unidos, los conflictos, el narcotráfico, la corrupción, siempre está ahí y es más que necesario. Entonces, también por eso era que estábamos tan entusiasmados con que Gabriel quedaras en la junta directiva, pero te fue bastante bien. Entonces, yo creo que la siguiente, bueno, yo no estoy aquí para recomendar nada, pero si pasa por tu cabeza, creo que valdría La- mucho la pena tener más cerca en la junta directiva. Claro que está la presidenta de PEN México, ¿no? Perdón, bueno, que fue presidenta de PEN México en su momento, la presidenta internacional que es México-americana, pero ella tiene que atender muchas cuestiones a la vez. Sí, Entonces, sí sería, pues, digo, clave tener una voz en puestos un poco, en posiciones un poco más de mayor acción e injerencia que represente a los países de América Latina. Sí, es muy sí, importante y creo que también por eso fue un logro que Milagros se integrara al comité, aunque es un comité que trabaja a nivel muy local, muy, digamos, de lo que es la Casa PEN. ujú. Al final, pues son ideas que se intercambian, son propuestas. Ella ya está barajando nombres de gente para la presidencia, que va a haber elecciones el próximo septiembre, de gente también de América Latina, o sea que sí es muy importante. Y yo creo que está creciendo esta voz y la presencia de América Latina en PEN, con Sí, centros como Chiapas, realmente Honduras. la gestión de Jennifer, aparte que siempre lo destacamos, un organismo que fue fundado por una mujer hace 100 años y que tuvieron que pasar 94 años para que se elija como presidente a una escritora, ¿no? Y Impresionante, claro. acción de Jennifer Clement en PEN ha sido formidable, siempre acompañando el reclamo de derechos humanos en Turquía, su cercanía con la lucha de los kurdos también en territorio turco. Así que es un ejemplo y bueno, ojalá quien venga esté a la altura, ¿no? De este desafío de presidir PEN. Que Bueno, tenga esta Rosemary, un poco la idea es ir conociendo cómo se maneja PEN, PEN Internacional y otros centros, establecer lazos. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Te recibimos con Serrat cantando un mexicano y me ahora fascina. te, Uy, te me fascina. Lo he visto como 8 veces, digo, mira, mira. en la normalidad de antes. Ahora te vamos a despedir con un poco de música.
Flor de Lino, se llama, que es una milonga, no, no es milonga, es una canción de campo, cantada por un joven compositor y cantante del interior, que es Rally Barrio Nuevo. Así que, Rosemary, muchísimas gracias, y en otro ciclo seguramente te llamaremos. Claro, pues muchísimas gracias por su generosidad. No, y por su favor, inteligencia. gracias. Se agradece siempre. Y bueno, pues que viva la libertad de expresión. De eso Que se viva. trata. Muchas gracias. Hasta pronto. Deshojaba noches